San Luis Potosí es un estado ni muy grande ni muy chico, discreto, pero donde en realidad pasan muchas cosas. La Mezcladora viajó a la tierra potosina para conocer de sus artistas, personajes, comida, centros de creación e increíbles jardines. Adentrémonos al universo del queso de tuna y conozcamos las propuestas visuales de un estado lleno de sabor, carácter e interés. Viaje a San Luis. Nuestro viaje comienza no en San Luis, sino en el Reino Unido, en Greywalls, Escocia, donde en 1907 nació Edward James, poeta y mecenas británico, quien fue amigo de escritores y pintores, de Federico García Lorca, y en especial de Salvador Dalí y otros importantes surrealistas. Interesado por los animales y las orquídeas, Edward James llega a México, y aquí encuentra más de un hallazgo. Llega a Xilitla acompañado de un personaje, de un secretario, buscando orquídeas y flores extravagantes. A 7 horas de la Ciudad de México, cruzando la queretana Sierra Gorda, se llega a Xilitla, pueblo enclavado en la Huasteca Potosina. Venga el aplauso y continuamos con ustedes en esta fiesta huasteca. En Las Pozas, a las afueras de Xilitla, es donde el excéntrico Edward James, en complicidad con Plutarco Gastelum, construyen este lugar que es sin duda el único santuario surrealista del mundo, creando así la opción de un surrealismo salvaje. Aunque Las Pozas a primera vista parece un capricho con escaleras al cielo y columnas que nada sostienen, en realidad es un proyecto artístico inspirado en el método paranoico crítico creado por Salvador Dalí. Las Pozas de Xilitla no es un lugar lírico, espontáneo, sino es una creación a partir de un profundo pensamiento estético que Edward James le transmite a Plutarco Gastelum, y con eso ellos realizan su propia fantasía durante 30 años, de 1948 a 1983. La pregunta es muy buena porque de hecho Xilitla es una creación a partir de la metodología que inventó Salvador Dalí para sistematizar su propio delirio. Salvador Dalí y James eran muy queridos amigos durante los 30s, y James le compró a Salvador Dalí más de 120 cuadros con los que convivía. Entonces, de hecho, esta manera de entrarle a la locura, esta manera de elaborar sus propios deseos inconscientes a través de la paranoia crítica, es decir, realizando formas, inventando formas en las que éstas se pudieran expresar, es algo que es muy característico en Xilitla. Es decir, no podemos imaginar Las Pozas de Xilitla sin la relación tan importante de Edward James con Salvador Dalí y también con Federico García Lorca.
Las Pozas es un perpetuo homenaje al surrealismo, pero también a la naturaleza y a la civilización. Robinson Crusoe vuelve bajo el embrujo de Leonora Carrington, Remedios Varo y otros surrealistas, tan amigos de Edward James, que quién diría que este cuadro de Magritte lo tuvo como modelo. Esa es una liga muy importante entre él y Leonora Carrington, por ejemplo. Este amor por los animales, por las plantas, por la naturaleza. Era hijo de familia muy rica, era un rico MacPato, que en realidad pudo haberse comprado muchas cosas y pudo haber hecho dinero con el dinero. Sin embargo, se enamoró del arte, y especialmente del arte surrealista. Y entonces, por un lado, apoyó a varios de sus amigos surrealistas, por el otro lado, se dedicó a viajar y le encantaban las orquídeas y las plantas exóticas, y además tenía una especie de síndrome de Noé. Él quería salvar a los animales. En este jardín están los intereses intelectuales y sentimentales de James. Aquí, por ejemplo, quería hacer un homenaje al cine, proyectando películas para la gente del lugar. Lo cierto es que de noche, Las Pozas adquiere un volumen aún más surrealista, como si las piedras se reblandecieran con el paso de la noche. Este es el castillo, hoy hotel, y en su momento casa en Gilitla de Edward James y de Plutarco Gastelum. Y a pesar de que su familia insiste en llamarlo el tío Edward, no estaríamos muy lejos de la verdad si dijéramos que este fue su nidito de amor. Edward James se enamora perdidamente de Plutarco Gastelum, que era un norteño del mismo pueblo que María Félix, del Álamo, Sonora. Trabajaba en telégrafos. Y entonces James se enamora de ese hombre alto, medía 1,87, era un tipo que era telegrafista porque así podía correr, porque en realidad él quería ser boxeador y luego quiso ser actor cuando conoció a James. Entonces James lo enamora con mucha dificultad porque Plutarco tiene muchos prejuicios. Entonces, bueno, es una época en donde existe una homofobia tremenda, no que se haya acabado ahora, pero en aquel entonces existía una homofobia tremenda. Entonces, la construcción de Gilitla le costó mucho trabajo a James convencer a Plutarco que se hiciera cargo de eso. Le costó casi 6 años para convencer a Plutarco que se fuera a vivir a Gilitla y que construyeran juntos Las Pozas. Es decir, aunque compran juntos Las Pozas, en realidad Plutarco Gastelum se hace cargo de la construcción de los trabajadores y de su propia fantasía. De hecho, una colaboradora fundamental de Las Pozas en Gilitla es Marina Llamazares, con quien Plutarco Gastelum se casa. Edward James les hace la boda, les regala la casa, y existe la casa, es el castillo, es un hotelito que Plutarco Gastelum termina de transformar y construir con esta misma fantasía gótico precolombina con la que se construye todas Las Pozas. Entonces, bueno, son dos personajes quizá tímidos en su intimidad que encontraron una forma de realizar su relación a través de la construcción de ese lugar extravagante y maravilloso que es Las Pozas, que es, por cierto, la única obra surrealista, la única instalación surrealista que no solamente cubre pinturas y esculturas, sino hectáreas y hectáreas de un lugar maravilloso en la Sierra Huasteca Potosina.
en general, que hubiera un pequeño centro cultural dedicado al surrealismo, porque ese es un centro surrealista internacional que debería fungir como tal. Para todos y todas en general, La Mezcladora te invita a mezclarte en nuestro Facebook y Twitter. Dejamos la Huasteca Potosina y nos encaminamos a la capital del estado. San Luis Potosí es una ciudad colonial con bellos inmuebles y donde existe una interesante oferta cultural. En el siglo XIX se construyó un centro penitenciario que funcionó como tal más de un siglo. Después, en 2008, sucedió el milagro. La cárcel se convirtió en escuela, en un centro de las artes. Hoy este centro de las artes pasa como uno de los mejores y más hermosos del país. Es una lástima que fuera de San Luis pocos mexicanos lo conozcan. Pues yo pienso que es un milagro. Primero que todo porque cuando se construyó esto, se construyó de una manera que nos permitió sacar lo que tenía de belleza, aunque fue para meter presos y reprimir todo lo que pudieran, pero es una maravilla arquitectónica. Y los materiales de construcción de San Luis Potosí son tales que nos permitieron ver lo que estamos viendo. Todo es de cantera rosa. Cuando me dicen que es muy parecido a Lecumberri, sí, se parece la planta, pero esto es muy, muy hermoso. Y el palacio gris de Lecumberri pues no deja de ser gris. Esto es color de rosa. Son 8 brujías antes, ahora son 8 escuelas y se pueden hacer muchas cosas líricas, es decir, que lo que antes era hasta pobres de ustedes los que entren aquí porque no volverán a salir como el Dante. Ahora al contrario, nosotros tenemos una cosa que la estrella apunta para afuera, de aquí sale la cultura, la ilustración. Somos un centro de formación para artistas y esto incluye desde algunos programas de iniciación o talleres para edades tempranas hasta lo que es ya la actualización, la profesionalización de los artistas que están en ejercicio, de los artistas egresados. En ese sentido, pues tenemos un muy amplio rango de talleres, seminarios, diplomados, cursos. La divulgación, bueno, pues estamos atendiendo casi 50,000 personas al año, entre las exposiciones, entre los conciertos, las funciones de danza, de teatro, que se hacen en muchos casos en estos mismos espacios, en nuestros espacios al aire libre, en la sala de conciertos de música, en los propios salones de teatro. Estos programas son programas de verano, cursos de verano, pero enfocados a artes, con maestros que son talleristas realmente profesionales. Y bueno, pues en ese sentido yo diría que sí somos un centro que está atendiendo a mucha gente de San Luis y de fuera. El Museo de Arte Contemporáneo, por su naturaleza, es uno de los museos más necesarios y muchas veces menos visitados.
la gente le cuesta trabajo el arte contemporáneo. Entonces, lo primero que le tenemos que hacer a la gente es darle la oportunidad de conocerlo y tratar de quitarle el miedo. Si nosotros logramos quitarle el miedo a la cultura, hemos dado un gran paso. En el Museo del Arte Contemporáneo, este Día de los Museos, tuvo, si no me equivoco, algo así como 2,000 o 3,000 gentes que estuvieron ahí. Estoy seguro que muchos no llegaron a tener nada que les quedó, pero muchos sí. Entonces ya saben que estuvieron ahí, que no muerden adentro del museo. En el caso de artes visuales, contamos con talleres de gráfica en sus diferentes manifestaciones, grabados, serigrafía, litografía, pintura, acuarela, escultura, cerámica. Aquí hay una tradición importante y de hecho tenemos un horno de alta temperatura, dibujo, fotografía. Varios galpones conforman este espacio, que como las cárceles tuvo su punto de vista panóptico, pero hoy la visión es panorámica hacia la cultura y el arte. Y el resultado del pasado 18 de mayo, o sea, hace 10 o 15 días, fueron 52,000. Piensen en 52,000 gentes en un solo día visitando museos. Y piensen si hay otra ciudad en la República Mexicana que pueden decir esto. La libertad que la voy a dar en del 0 al 100 es 100. Aquí no hay ningún tipo de censura. En la Cineteca, que tenemos una cineteca maravillosa, tuvimos mucha gente viendo una película que se llama Ninfomanía. También tenemos el... ¿Batió récord? Batió récord. 1,400 personas. Sí, señor. Se comenzó a generar todo un proyecto que obviamente los cinéfilos potosinos estaban muy a la expectativa y se comienza a rehabilitar. En el 2013 termina la rehabilitación porque sí habían sido, vamos, no había tenido mantenimiento desde los 70s. Muchos de los cines se convierten en cines porno. Eso además fue un periodo interesante de principios de los 90 y obviamente eso deteriora muchísimo más y hace que el cine tenga todavía un descuido pues mucho más severo, ¿no? Y este cine no fue la excepción, no se convirtió en cine porno, curiosamente este no se convirtió. Pues no sé, hay como muchas películas, hay muchos artistas locales, muchas exposiciones locales, bandas locales también muy buenas. San Luis va creciendo, ya. Y poco a poco se ha ido promoviendo más conforme, o sea, hace poco tiempo empezó como que un boom, no sé, varias exposiciones, más oportunidad para los locales y todo, y pues creo que está chido. Lo importante era también rescatar esa parte de la historia, porque es importante decir que no hay otro en el país para 1,300 personas. Todos se han convertido en bibliotecas, en plazas de la tecnología, plazas comerciales. Es algo muy orgulloso para los cinéfilos potosinos y también para San Luis Potosí, es que tenemos este espacio que cumple todavía con su misión original para la que fue construido, ¿no? Exhibir cine, y qué más que sea un cine de arte y un cine inteligente, ¿no? Pues yo creo que sí hay varios, el único problema son los medios de difusión que hay, que muchas veces no llegan al público adecuado. Yo creo que más que nada es eso, los medios de comunicación por los cuales se informan estos eventos. Yo espero que esta generación de jóvenes sí vean como una influencia importante en su vida profesional o en su vida el haber asistido a la Cineteca a ver películas que les marcaron en la vida, ¿no?
lo que te comentaba, el proyecto realmente es muy joven en San Luis Potosí, aunque hay una tradición cinematográfica y aunque hay muchísimos jóvenes que están muy a la expectativa del cine, el proyecto de Cineteca tiene desde 2009 como Cineteca. El paladar cada día está más cercano a las artes visuales. En San Luis no solo se come bien y con tradición, sino que el banquete comienza con la vista. La tradición plástica de San Luis Potosí no solo comienza con el gran pintor novohispano Alfonso de Zárate, sino que hoy los artistas potosinos tienen su propio camino. Un ejemplo de ello es Juan Pablo Meneses, quien más allá de su arquitectura de lo efímero, le ha sacado partido artístico a las gomitas y gominolas, combinando lo dulce con lo tóxico. Era un poco la idea de, en un principio, como ver los desórdenes alimenticios, las cosas que comemos, así comida chatarra, verlas desde otro punto de vista, pero sin embargo sí tienen puros elementos que son dañinos pues para la salud, muy ricos pero dañinos y muy coloridos, ¿no? Era la idea. Claro, porque por el otro lado son muy fotogénicos. Sí, claro, permiten, además de, yo empecé a hacer retrato, cuando empecé a hacer fotos, descubrí que la gente no me ayudaba mucho, entonces las gomitas, las paletas, son muy fotogénicos y pequeños, muy fáciles de maniobrar y muy fáciles para fotografiar, ¿no? Siempre he tenido la inquietud de hacer intervenciones que tengan como una característica lúdica, en donde yo intervengo espacios en donde están abandonados y yo con la intervención lúdica, colorida, es un poco juguetona, cambio el aspecto del lugar y voy dejando las intervenciones y paradójicamente se vuelve otra vez abandonado, ¿no? Yo creo que bastante las nuevas generaciones de jóvenes artistas potosinos, yo creo que tienen una... les interesa mucho, ¿no? El arte, yo creo que sí, bueno, a lo mejor no a todos, pero a muchos sí les interesa y empiezan a tener un lenguaje más fresco del arte. También en el campo de la fotografía, San Luis Potosí guarda propuestas atractivas que nos transportan a un vasto territorio. La temática que principalmente abordo a través de la fotografía es la configuración de la identidad. Parto de trabajar desde los referentes personales, vivenciales y mucho desde las herencias familiares. Es un poco como utilizar los recursos estos de la iluminación, algo de lo cual abrevo mucho es también como esta utilización de filtros que se utilizan en el teatro para iluminar las escenas de las óperas o de esto. Son mis propias huellas que voy fotografiando en el paisaje y sí, vinculándolo con los animales. Ahorita principalmente es donde he estado trabajando, es el más fuerte proyecto que he trabajado. Ahorita considero que es un momento muy propicio para las artes visuales aquí en San Luis Potosí, sobre todo con estas nuevas tendencias contemporáneas. Estas enseñanzas. ¿Y hay coleccionistas de arte en San Luis Potosí? En San Luis Potosí no hay coleccionistas de arte así en general. Se van más como a la tendencia de la pintura como muy clásica, muy tradicional, pero no hay. Falta como esa cultura. Falta esa cultura. De las instalaciones surrealistas en la selva a los museos del centro histórico, San Luis Potosí demanda de nuestra atención, que seguramente será recompensada con propuestas versátiles, originales y de gran calidad. El potosino es el baile más famoso, pues lleva el compás más fino y su cantar es hermoso. Baile con olor de flores, lleno de luz y emociones. Que viva nuestra Huasteca, la Huasteca potosina.
que viva nuestra Huasteca, la Huasteca Potosina.